La computadora comenzó a glitchearse después de que la voz femenina terminó de hablarme y el emulador marcó error. Cerré la ventana del emulador y el fondo de pantalla había cambiado nuevamente. Esta vez el fondo mostraba unos ojos que me miraban directamente. Y no digo que pareciera que estaban mirando a un punto específico. La mirada de los mismos me seguía a mí. Era como si alguien estuviera detrás de la pantalla del PC mirándome. La PC estaba cada vez más lenta y los iconos del emulador y el ROM de Super Mario 64 comenzaron a actualizarse una y otra vez hasta que el nombre del ROM se distorsionó haciendo imposible leer el título del mismo. El Superjefe Final 1 recogió su teléfono y volvió a hablarme. ¿Qué rayos es lo que hiciste y cómo es que la encontraste? Realmente no le hice caso, estaba más preocupado por lo que estaba pasando en mi ordenador que lo que me importaba responder las preguntas de ese sujeto. Pero seguía insistiendo. No debiste haberte acercado a ella. Apaga la computadora en este instante. El tipo estaba tan alterado que ni siquiera se había dado cuenta que llevaba un buen rato intentando apagar la PC. Tomé mi celular y le respondí. Deja de estar jodiendo y explícame qué demonios es eso y por qué te tiene tan alterado, jodido fanboy escandaloso. ¿No se suponía que tú tenías el control sobre esto? Pensé que este era tu juego. ¿Qué demonios está pasando? Cállate. No me insultes porque yo soy una persona muy buena. Además, tú eres el que está arruinando todo. Te dije que no te acercaras a mi amada Pichi y ahora ella está escapando del castillo. Si ella logra salir de ahí vas a morir y luego vendrá por mí seguramente. Ay, mi amada Pichi. ¿Por qué tenía que terminar así lo nuestro? Yo solo quería que fueras feliz conmigo. Espera. ¿Qué carajo? ¿Estás diciendo que la cosa que está arruinando mi PC es solamente Peach? No me jodas, subnormal. ¿Qué demonios le hiciste para que terminara así? Pensé que la adorabas. No que la querías utilizar para tus juegos enfermos. Claro que la adoro. Haría lo que fuera por ella. Yo lo único que quería era que ella fuera feliz y que estuviéramos juntos por siempre. Pero las cosas no funcionaron como yo esperaba. Todo se me salió de las manos y ya no hay nada que pueda hacer más que tratar de mantenerla al margen. Que no salga del castillo. Termine convirtiéndome en un monstruo que solo quería amar. Weón. ¿Qué carajo? Es un jodido NPC. En serio no puedo creer que seas tan enfermo y degenerado como para obsesionarte así con un personaje de un juego. ¿Cómo demonios se suponía que ibas a amarla y que ella te quisiera a ti? No jodas. Y aunque ese personaje pudiera amar, dudo que se enamoraría de un tipejo tan molesto e insoportable como tú. Te he dicho que te calles. Típico de una intergeranza. Sabía que no comprenderías mis motivos y que juzgarías mis acciones ciegamente pensando lo peor de mí. ¿Quieres saber cómo es que Pichi y yo terminamos de esta manera? Cambia de parecer, realmente no me importa. Muy tarde. Tal vez así aprendas algo de amor asqueroso en intergeranza. Sé que la calaña de tu tipo jamás comprenderá un sentimiento tan hermoso como lo es el amor. Y anda con lo de Nintengeralza. Ni siquiera sé qué se supone que significa eso. Todo comenzó hace mucho tiempo atrás. En realidad fue hace como 4 años. Yo era un chico normal. Bueno, en realidad yo era un tipazo. Siempre había sido el chico más atractivo, inteligente y genial a donde fuera que fuese. Pero como soy muy modesto y noble siempre digo que era un chico normal. Ajá. No me interrumpas, subtemularios cultos si sos repugnante en intergeranza excusa de ser humano. Está bien, está bien. Continúa con tu excusa de historia. Como iba diciendo, yo era un chico normal que no molestaba a nadie. Por lo general me pasaba el día viendo noticias de Nintendo y aprendiendo todo lo que podía de ellos. Mi deseo más profundo era conseguir una Nintendo Wii U. Y defendía a la consola contra todos los malditos Nintengeralfas que la atacaban injustificadamente y condenaba a través de mi teclado a todo aquel que se hacía llamar Nintendero pero no apoyaba a la consola con su fe y sin cuestionar las acciones de Nintendo. Pero entonces sucedió. Llegó el E3 del año 2015. Nunca había visto tantos Nintengeralfas en mi vida. Criticaron duramente a Nintendo durante y después del glorioso Nintendo Direct que nos habían dado para el E3 de ese año. El odio que estaban tirándole a Nintendo era imperdonable.
Jamás me había sentido tan asqueado y horrorizado en toda mi vida. No importaba cuánto intentaba defender la presentación, simplemente no podía hacer nada. Y entonces sucedió. Satoru Iwata, el presidente de Nintendo de aquel entonces, falleció. Y todo por culpa de esos endemoniados Nintendo Alphas. Ellos lo mataron. Esta vez se habían excedido. El odio que sentía era algo indescriptible, el odio me fue consumiendo y llegó un punto en el que pensaba que ya no valía la pena seguir viviendo en este mundo. Pero entonces alguien por internet me contactó. Me dijo que tal vez podría castigar a todos los Nintendo Alphas con el uso de una herramienta maldita que esa persona me entregó. Era una herramienta que podría matarme si no funcionaba adecuadamente. Sin embargo, a estas alturas, perder la vida ya no me importaba si podía hacer justicia con mi propia mano contra los Nintendo Alphas. Era un riesgo que estaba más que dispuesto a aceptar. Y ya has visto el resultado. Primero acabé con Core Sublime, el primer Nintendo Alpha. El nuevo poder que tenía me permitía transportarme en forma de Mii a donde yo quisiera por el medio electrónico de mi antojo. Así podía aterrorizarlos antes de acabar con ellos. Podía darles caza prácticamente por todo el mundo y nunca podrían escapar de mí. Claro que hubo quienes se opusieron al orden que le estaba dando al mundo. Pero con el tiempo los Nintendo Alphas comenzaron a cesar. Cuando eso sucedió me quedé sin un propósito. Había cumplido con mi misión, finalmente podría descansar. Pero no importaba a dónde fuera, jamás me sentía feliz, nunca pude encontrar la paz en este mundo. Fue entonces cuando se me ocurrió la increíble idea de meterme a un videojuego. Allí siempre podría ser reconocido como un héroe y podría conocer a mis personajes favoritos en persona. Una experiencia que nadie en el mundo había tenido. Y entonces llegó la idea. Si podía estar en el juego que yo quisiera y conocer a quien yo quisiera, ¿por qué no conocer a la preciosa e inigualable Peachy? Sí, por supuesto. Podría cumplir el sueño que todos los nintenderos sin excepción han tenido desde que tienen conciencia. Podría casarme con Peachy. Entré al juego de Super Mario 64 para conocerla y poder estar con ella por siempre. Pero había un problema. En este título, Peachy solo aparece al comienzo y al final del juego. Si quería estar con ella debía iniciar y terminar el juego y solo podría estar con ella los pocos momentos que está presente en el juego. Para colmo, mi habilidad en el juego, pese a ser excepcional, no daba para terminar un juego tan desafiante y estimulante como Super Mario 64, por lo que nunca llegaba al final para rescatar a mi amada Peachy. Entonces solo me quedaba observarla cuando daba inicio a la introducción del juego, pero eso no era suficiente. Yo quería abrazarla. Quería acariciar su hermoso cabello rubio. Quería tomarla de la mano y besarla. Era amor verdadero, Nintendo Alpha. Tú nunca lo entenderías. Al cabo de varios días ya no pude soportarlo más y tomé una decisión que ahora me arrepiento de haber tomado. Decidí entrar al código del juego y modificar el script de Peachy. Hice que no fuera necesario terminar el juego para poder verla. Ella no necesitaba ser rescatada. Sin embargo, ella no estaba programada para hacer nada después de eso. No importaba lo que hiciera, ella simplemente me ignoraba porque no estaba programada para responder a ninguna interacción del jugador, por lo que decidí liberarla de las restricciones del código del juego. Le di una conciencia real. Ella era consciente de todo lo que le decía, de todo lo que la rodeaba y finalmente le di lo necesario para que ella misma pudiera derrotar a Bowser para que yo no tuviera que rescatarla y que así pudiera estar con ella en el castillo. Íbamos a ser felices por siempre. Pero entonces ella... Pues ya has visto lo que ella hizo. Ella tomó acciones de las que no estoy orgulloso. Fue horrible. Los gritos de Bowser eran estremecedores, su muerte fue larga y muy dolorosa Nintendo Alpha. Pero... eso no había sido suficiente. Peachy. Ella logró conectarse al internet a través de mi computadora y lo vio todo. Vio el mundo que estaba allá afuera. Y se enteró de la verdad. Ella era un personaje de un videojuego. Ella nunca podría conocer el mundo a menos de que yo la sacara del juego. Pero después de ver lo que le hizo a Bowser, simplemente no pude cumplir con su voluntad. Lo que ella había hecho era horrible hasta para lo que yo le hacía a los Nintendo Alphas. Ella comenzó a impacientarse, cada vez se volvió más agresiva y cada vez corrompía más y más el juego. Yo le llevaba cosas para tratar de complacerla, pero esta tarea probó ser cada vez más y más difícil.
Al principio ella se contentaba con postres y peluches, pero cada vez quería ver más cosas del mundo real. Comencé a llevarle animales y cosas exóticas. Pero cuando ella se aburría de ellos simplemente se deshacía de ellos como lo había hecho con Bowser. Y me decía: Si puedes traerme todo esto, también puedes sacarme de aquí, ¿verdad? Cada vez era más difícil darle excusas del por qué no la sacaba de ahí. Llegó hasta el punto en el que comenzó a atacarme. Ella decía que solo era un juego, pero sabía que realmente quería matarme. Era como si ella supiera que podía salir del juego si mataba a alguien que estuviera vinculado de alguna forma al mismo. Así podría transferir su ser a ese individuo y podría salir al mundo exterior finalmente. Lo que más me duele es que no puedo salvarla terminando el juego, Nintengeranza. Si pudiera hacerlo tal vez podría hacerla volver a su script original y ella estaría feliz cumpliendo la única función que se le fue impuesta. Pero ya no puedo hacerlo, Nintengeranza. Bowser está muerto. Y aunque no lo estuviera yo jamás podría completar el juego. Es por ello que la he tenido encerrada dentro del juego todos estos años. Es por ello que está tan herida. Es por ello que tiene tanto rencor. Todo es mi culpa. Y cuando ella te mate escapará. Y cuando lo haga seguramente vendrá a tomar mi vida. Lo siento tanto, Peachy. Después de decir eso, el superjefe final se puso a llorar como un bebé y tuve que escucharlo, porque el cabrón no había colgado la llamada. ¡Qué fastidio! ¿Entonces dices que solo hay que completar el juego? Le pregunté. Sí, pero si yo no pude terminarlo, un Nintengeranza imbécil como tú jamás podría terminarlo. Y además ya te dije. Bowser está muerto. No hay nada que puedas hacer para terminar el juego. Entendido. Colgué la llamada. Y fijé mi mirada en la pantalla de mi PC, que aún se estaba glitcheando, y en el centro su mirada seguía clavada en mí. La mirada de una princesa llena de odio y rencor. La mirada de una princesa que había esperado ser salvada todos estos años y que había sido abandonada y utilizada para cumplir el capricho de un fanboy que nunca ha sabido cómo tratar a otro ser humano. Inicié el emulador nuevamente, refresqué el directorio de ROMs y apareció el título del juego nuevo que Peach había preparado para mí. El nombre de este era: Por favor, ven al castillo.